La rutina se había convertido en mi compañera constante. Cada mañana el sonido del despertador me sacaba de un sueño ligero, y la luz del sol que entraba por la ventana iluminaba una habitación que ya no sentía como propia. Valencia, con su bullicio y su energía vibrante, parecía estar viva mientras yo languidecía en un matrimonio donde la conexión se había desvanecido. Las fallas se acercaban, y aunque los fuegos artificiales prometían emoción, mi vida personal era un eco de lo que alguna vez fue. Preparaba el desayuno con manos automáticas, mientras mi esposo revisaba el periódico en la mesa. Las mismas conversaciones de siempre llenaban el aire, el clima, las noticias del barrio, las tareas del hogar. La monotonía se había convertido en un ritual sagrado. La sensación de ser invisible me envolvía como una manta pesada, mis pensamientos parecían perderse entre los murmullos cotidianos. A veces me preguntaba si él notaría mi ausencia emocional, pero nunca había hecho preguntas que pudieran llevar a respuestas incómodas. La visita de su hijo era inminente. Al principio no sentí nada más que la habitual indiferencia hacia esa reunión familiar programada. Sin embargo, cuando llegó, todo cambió. Su presencia iluminó la habitación como si hubiera encendido una chispa olvidada en mí. Era un joven atractivo, lleno de vida y sueños propios que contrastaban con mi existencia estancada. Lo vi entrar al salón con una sonrisa despreocupada y una energía contagiosa que hizo que todos los demás parecieran opacos a su lado. Mientras compartíamos anécdotas familiares y recordábamos viejos tiempos, sus ojos se encontraron con los míos en un instante fugaz pero electrizante. En ese momento sentí algo que creía haber perdido para siempre, una conexión genuina y vibrante. Su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de la mujer invisible que había llegado a ser. Era solo un instante, pero dejó una huella profunda en mi corazón. Las horas pasaron volando entre risas y recuerdos compartidos, sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una tensión palpable llenaba el aire. Me sorprendió lo fácil que era hablar con él, sus palabras eran frescas y llenas de curiosidad por el mundo. Mientras hablábamos sobre las fallas y sus tradiciones en el barrio del Carmen, me sentí transportada a un tiempo donde aún soñaba con aventuras. Al caer la noche y después de una cena familiar llena de risas forzadas y conversaciones superficiales, decidí salir al balcón para respirar aire fresco. Necesitaba escapar por un momento de la sensación opresiva del interior de la casa. Fue entonces cuando él apareció detrás de mí. ¿Te importa si me uno?, preguntó suavemente. Asentí sin saber qué decir, las palabras se habían desvanecido junto con mis miedos momentáneos. La brisa nocturna acariciaba nuestros rostros mientras mirábamos las luces parpadeantes de Valencia desde lo alto. Es hermoso aquí, dijo él. A veces siento que hay tanto más allá de esta ciudad. Su voz resonó dentro de mí como un eco lejano de mis propias aspiraciones olvidadas. Aquella conversación sencilla se convirtió en algo más profundo, compartimos sueños perdidos y anhelos escondidos bajo capas de rutina diaria. Los días siguientes estuvieron llenos de encuentros casuales, charlas furtivas durante las comidas familiares y sonrisas cómplices en momentos robados entre actividades cotidianas. Cada mirada suya provocaba una chispa dentro de mí, cada risa compartida era un recordatorio doloroso de lo vivo que podía sentirme nuevamente. Sin embargo, cada instante estaba cargado de culpa y confusión, sabía que estaba cruzando límites peligrosos al dejarme llevar por esta nueva atracción prohibida. La lealtad hacia mi esposo luchaba contra los deseos emergentes dentro de mí, deseos que nunca imaginé volver a experimentar a esta edad. Una tarde caminamos juntos hacia el mercado central para disfrutar del bullicio local antes del gran festival. Los colores vibrantes y los olores tentadores nos envolvían mientras reíamos sobre trivialidades cotidianas, sin embargo, cada risa también traía consigo la sombra creciente del secreto entre nosotros. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente entre los puestos repletos de frutas frescas y flores coloridas. Ese simple contacto envió ondas eléctricas a través de mi cuerpo cansado por años sin emoción ni pasión. La atracción era innegable, algo dentro mío comenzaba a cuestionar todo lo que había creído sobre el amor y la fidelidad. Al regresar a casa esa noche todavía podía sentir su presencia cerca. Su risa resonaba en mis oídos como música olvidada resurgiendo desde lo más profundo de mi ser adormecido.
Pero al cruzar el umbral hacia nuestra casa familiar, la realidad me golpeó nuevamente. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor familiar establecido y este nuevo deseo prohibido. Mientras me preparaba para dormir esa noche, pensé en cómo había llegado hasta aquí, cómo este joven había despertado algo dormido dentro mío durante tantos años. El miedo comenzaba a tomar forma dentro mío. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? ¿Podría seguir ignorando la vida monótona que llevaba? Y así comenzó todo, una chispa inesperada encendida por un hijastro cuya mirada prometía mucho más allá del matrimonio rutinario al cual me había resignado. El día siguiente se presentó como cualquier otro, pero había un aire diferente en mi interior. La sensación de culpa me acompañaba mientras preparaba el desayuno. La mirada del joven seguía acechando mis pensamientos, como una sombra que no podía sacudirme. Mi esposo, absorto en su periódico, no notó mi inquietud. Su rutina era tan predecible que casi podía anticipar cada movimiento. Después de la comida, decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen. Las calles estrechas y coloridas estaban llenas de vida, la gente reía y conversaba en las terrazas de las cafeterías. Sin embargo, yo me sentía atrapada en un laberinto emocional. La atracción hacia el hijastro crecía como una planta silvestre en mi pecho, desafiando cualquier intento de control. Mientras caminaba, recordé momentos robados a solas con él durante su visita. Un par de miradas furtivas aquí y allá, nuestras manos rozándose accidentalmente al pasar un vaso de agua. Cada instante parecía cargado de electricidad, como si el aire mismo conspirara a nuestro favor. En esos momentos, la culpa se desvanecía por un breve instante, dejando solo la emoción pura. Al regresar a casa, decidí que necesitaba hablar con él. La idea de mantener este secreto me resultaba cada vez más pesada. Así que le envié un mensaje para ver si podía encontrarme a solas más tarde. La respuesta llegó rápidamente, claro, ¿dónde? Mi corazón latió con fuerza al pensar en lo que podría suceder. La tarde se arrastró lentamente mientras esperaba su llegada. Cuando finalmente apareció, la luz del atardecer iluminaba su rostro de una manera que me hizo sentir vulnerable y viva al mismo tiempo. Nos encontramos en un pequeño parque cercano. Era un lugar tranquilo donde podíamos hablar sin ser interrumpidos. ¿Cómo has estado?, preguntó él con una sonrisa que encendió algo dentro mío. Bien, respondí, aunque sabía que no era verdad. Solo reflexionando sobre algunas cosas. La conversación fluyó sin esfuerzo entre nosotros, pero había una tensión palpable en el aire. A medida que hablábamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos, mis pensamientos se deslizaban hacia lo prohibido. El momento se volvió más intenso cuando nuestras miradas se encontraron y sentí que el mundo exterior desaparecía. De repente, sin pensarlo dos veces, nos acercamos más el uno al otro, nuestras manos se encontraron y el roce fue suficiente para encender aquella chispa nuevamente. En ese instante decisivo, nuestros labios se encontraron por primera vez. Fue un beso suave pero cargado de emociones reprimidas. Todo lo que había estado oculto salió a la superficie en ese único gesto. La culpa regresó como un torrente después del beso, me sentí abrumada por lo que acababa de suceder. No sabía cómo justificarlo ni cómo seguir adelante después de cruzar esa línea tan claramente delineada entre lo correcto y lo incorrecto. Esto no debería estar pasando, murmuré con voz temblorosa mientras me separaba ligeramente de él. Lo sé, respondió él. Pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante, la atracción era mutua y eso complicaba aún más mis sentimientos. La lealtad hacia mi esposo luchaba contra este nuevo deseo inexplorado que parecía consumir cada rincón de mi ser. Pasamos unos momentos en silencio, ambos perdidos en nuestros pensamientos mientras la realidad comenzaba a filtrarse nuevamente entre nosotros. Sabía que esto no podía continuar así, cada encuentro robado nos acercaba más al precipicio del desastre emocional. Finalmente decidimos separarnos antes de que las cosas se complicaran aún más. Caminé hacia casa sintiendo una mezcla extraña de euforia y desesperación. Había cruzado una línea peligrosa y ahora debía enfrentar las consecuencias de mis decisiones.
Los días siguientes fueron una mezcla constante de ansiedad y anhelo mientras intentábamos actuar normalmente ante los demás. Cada mirada furtiva entre nosotros estaba cargada de significado, cada encuentro casual parecía estar impregnado del secreto que compartíamos. Me encontraba atrapada entre dos mundos, uno donde todo era predecible y seguro y otro donde todo era emocionante pero lleno de riesgos inminentes. A menudo pensaba en cómo mi vida podría cambiar si decidiera seguir adelante con esta relación clandestina, o si simplemente regresara a la monotonía familiar donde había estado siempre. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos por la noche recordando aquel beso robado, sabía que ya no podía ignorar lo que sentía ni las posibilidades infinitas ante mí. El dilema crecía dentro mío como una tormenta silenciosa esperando desatarse en cualquier momento. En medio del bullicio cotidiano del mercado central o durante las fallas cuando Valencia cobraba vida con sus colores vibrantes y explosiones festivas, yo continuaba sintiéndome invisible ante mi esposo e incapaz de compartir con él mis verdaderos deseos o preocupaciones. A pesar del caos interno, decidí buscar una oportunidad para hablar con él nuevamente. Necesitábamos aclarar lo sucedido antes de perder completamente el control sobre nuestra situación emocionalmente volátil. El miedo a perderlo me impulsó a buscar respuestas, aunque sabía muy bien que esas respuestas podrían llevarme a lugares oscuros e inciertos. Al final del día siguiente logré encontrarme con él otra vez bajo la misma sombra del parque donde todo había comenzado. Mis nervios estaban a flor de piel mientras esperaba su llegada. Sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros o destruirlo por completo. La tensión se palpaba en el aire cuando finalmente llegó. Sus ojos brillaban bajo la luz tenue del atardecer mientras nos saludábamos tímidamente antes de abordar lo inevitable. ¿Qué haríamos ahora? La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse cuando nos encontramos de nuevo. Había un silencio pesado entre nosotros, como si el aire estuviera cargado de secretos y promesas no dichas. Su sonrisa, aunque tímida, iluminaba su rostro y me hizo recordar por qué había sentido una atracción tan intensa desde el primer momento. Era un instante perfecto, pero también peligroso. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, tratando de romper la tensión que nos envolvía. La pregunta flotó entre nosotros, cargada de significado. Él se acercó un poco más y pude sentir su aliento cálido. No lo sé, respondió con voz suave. Pero no quiero que esto termine aquí. El eco de sus palabras resonó en mi mente. La idea de seguir adelante con esta relación prohibida era abrumadora y liberadora al mismo tiempo. La rutina monótona de mi vida se sentía cada vez más distante, como un recuerdo borroso que se desvanecía en el horizonte. A medida que hablábamos, la conversación fluyó hacia nuestros intereses compartidos, la música, el arte y las fallas que se avecinaban en Valencia. Recordé cómo mi esposo solía entusiasmarse con los planes para las festividades, pero ahora esos momentos parecían vacíos y lejanos. En cambio, aquí estaba yo, sintiendo una chispa que creí perdida para siempre. ¿Te gustaría ir a ver los preparativos para las fallas este fin de semana?, le propuse sin pensar en las consecuencias. La idea me llenaba de emoción, era un paso más hacia lo desconocido. Me encantaría, dijo él con una sonrisa genuina. La forma en que sus ojos brillaban me hizo olvidar momentáneamente la culpa que comenzaba a asomarse en mi interior. Con cada encuentro clandestino, la presión de mantener nuestro secreto se hacía más intensa. Sabía que había límites que estábamos cruzando y no podía evitar cuestionar mis acciones mientras disfrutaba cada momento a su lado. A veces me encontraba preguntándome si era justo arriesgarlo todo por una conexión tan inesperada. En esos días previos al fin de semana, cada mirada furtiva y cada conversación susurrada se sentían como un juego peligroso. El corazón latía con fuerza cuando pensaba en él, el simple hecho de imaginarlo cerca me llenaba de una energía que no recordaba haber sentido antes. Finalmente llegó el día del encuentro en las fallas. Las calles estaban llenas de gente, los colores vibrantes y los aromas festivos creaban una atmósfera casi mágica en el barrio del Carmen. Nos encontramos entre la multitud, nuestras miradas buscándose como si fuéramos dos imanes irresistibles. Es hermoso aquí, dije mientras observaba los monumentos elaborados que comenzaban a tomar forma alrededor nuestro. Sí, respondió él mientras se acercaba un poco más a mí. Pero creo que lo mejor es estar contigo.
Esa afirmación resonó profundamente en mí, era un recordatorio del vínculo especial que habíamos formado a pesar del caos a nuestro alrededor. Caminamos juntos entre las multitudes, riendo y disfrutando del ambiente festivo mientras nuestras manos encontraban la manera de tocarse discretamente. En un momento dado nuestras miradas se encontraron intensamente, había algo palpable en el aire entre nosotros. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron en un instante perfecto y prohibido. El mundo a nuestro alrededor desapareció, solo existíamos nosotros dos y esa chispa inquebrantable. El beso fue breve pero electrizante, dejó una huella imborrable en mi memoria. Cuando nos separábamos lentamente ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea sin retorno. Esto es complicado, murmuré mientras trataba de recuperar el aliento. Lo sé, dijo él con seriedad, pero no puedo evitarlo. La realidad golpeó con fuerza después del beso, la culpa comenzó a asomar nuevamente entre mis pensamientos como una sombra persistente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era posible seguir adelante sabiendo lo arriesgado que era? Cada encuentro parecía añadir más peso sobre mis hombros, la necesidad de mantener nuestra relación oculta se volvía cada vez más difícil. A pesar de eso, había algo liberador al ser parte activa de mi propia vida nuevamente. Sentí como esas interacciones secretas me devolvían una parte perdida de mí misma, la mujer apasionada y llena de vida que había estado oculta tras años de rutina monótona. Sin embargo, esa nueva chispa también traía consigo preguntas inquietantes sobre mi matrimonio y lo que realmente deseaba para mi futuro. Cada vez que regresaba a casa después de ver a mi hijastro, la sensación de vacío aumentaba al enfrentar la realidad, la falta de conexión emocional con mi esposo era abrumadora e insostenible. La presión por mantener nuestra relación secreta aumentaba día tras día, cada mirada furtiva o mensaje intercambiado parecía intensificar esa carga emocional. ¿Podría seguir viviendo así? La pregunta persistente rondaba mi mente mientras intentaba encontrar respuestas dentro de mí misma. Al llegar a casa después del encuentro en Las Fallas, encontré a mi esposo sentado frente al televisor perdido en sus pensamientos habituales. Intenté actuar normal mientras me cambiaba para cenar, sin embargo, su mirada inquisitiva pronto me atrapó. ¿Todo bien?, preguntó con tono casual pero preocupado. Aquí estoy, respondí rápidamente sin poder encontrar las palabras adecuadas para abrirme sobre lo que realmente estaba sucediendo dentro mío. La cena fue silenciosa e incómoda, ambos parecíamos atrapados en nuestras propias burbujas emocionales sin saber cómo romper esa barrera invisible entre nosotros. Mientras masticábamos los alimentos fríos sobre la mesa, sentí como ese secreto empezaba a consumir mis pensamientos más íntimos. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? ¿Cómo podría enfrentar las consecuencias? El eco del beso aún resonaba dentro mío mientras me preparaba para dormir esa noche. Sabía que estaba jugando con fuego y no podía ignorar las posibles repercusiones de mis decisiones ocultas. A medida que cerré los ojos esa noche sentí una mezcla abrumadora de deseo por continuar esta relación clandestina junto al miedo por lo desconocido y sus consecuencias inevitables. Las luces del barrio del Carmen parpadeaban en la noche, creando un ambiente mágico que contrastaba con la confusión que llevaba dentro. Caminábamos juntos, el silencio entre nosotros cargado de significados no expresados. La atracción era palpable, un hilo invisible que nos unía mientras explorábamos las calles estrechas y empedradas. Cada paso que daba junto a él me alejaba más de la vida rutinaria que había conocido. La culpa se asomaba en cada rincón de mi mente, pero el deseo era más fuerte. Había pasado tanto tiempo sintiéndome insignificante, atrapada en un matrimonio sin chispa, que esta nueva conexión era como un soplo de aire fresco. Las risas de los jóvenes celebrando las fallas resonaban a lo lejos, recordándome lo viva que solía sentirme antes de caer en la monotonía. ¿Te gustaría ver el mercado central mañana?, preguntó él, rompiendo el silencio. Su voz tenía una calidez que me envolvía. Asentí sin poder evitar una sonrisa. La idea de pasar más tiempo con él me emocionaba y aterraba a partes iguales. Al llegar a un pequeño café, decidimos tomar algo para calmar la sed. La conversación fluía con naturalidad, como si nos conocíamos desde siempre. Hablamos sobre nuestras vidas, sobre sueños perdidos y esperanzas olvidadas.
A medida que compartíamos nuestras historias, sentí cómo se desdibujaban las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. Mientras tomábamos café, su mano rozó la mía accidentalmente. El contacto fue eléctrico y provocó una oleada de sensaciones que me hizo olvidar por un momento todo lo demás. Era como si el mundo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos en ese instante. ¿Crees que esto es una locura?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Él sonrió levemente, sus ojos reflejando una mezcla de complicidad y deseo. Tal vez, respondió con suavidad. Pero a veces hay cosas que simplemente suceden. La noche avanzaba y la tensión entre nosotros se hacía más intensa. Al salir del café, decidimos dar un paseo por el barrio iluminado por las farolas amarillas. El aire fresco acariciaba nuestro rostro mientras caminábamos codo a codo, sin darnos cuenta de cómo nuestros cuerpos se acercaban cada vez más. De repente nos encontramos frente a una pequeña plaza adornada con flores nocturnas. Sin pensarlo dos veces, él tomó mi mano y me llevó hacia el centro. El corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba sus ojos. Había algo tan profundo allí que me invitaba a dejarme llevar. Y así fue como pasamos la noche juntos. Las palabras se desvanecieron en susurros suaves mientras nos adentrábamos en un mundo donde solo existíamos nosotros dos. Era un lugar donde la culpa no tenía cabida y donde el deseo podía florecer sin restricciones. Al regresar a casa al amanecer, sentí una mezcla de euforia y miedo apoderándose de mí. Las primeras luces del día iluminaban mi hogar familiar, todo parecía igual pero diferente al mismo tiempo. La rutina esperaba pacientemente mi regreso mientras yo lidiaba con las emociones encontradas que me invadían. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente llegué a casa después de esa noche mágica. Mi esposo estaba sentado en la mesa del comedor con el periódico abierto frente a él. Me miró por encima de los bordes del papel, su expresión neutral pero curiosa. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar la vista completamente. Solo di un paseo, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos agitados detrás de una sonrisa forzada. Él asintió lentamente antes de volver su atención al periódico. Sentí como el peso del secreto comenzaba a aplastarme nuevamente dentro de esta vida tan familiar pero tan vacía. A medida que los días pasaron tras esa noche inolvidable, mi relación con él se volvió más intensa y complicada al mismo tiempo. Cada encuentro clandestino intensificaba los sentimientos encontrados, amor por lo nuevo y miedo por lo perdido. En mis momentos más oscuros reflexionaba sobre cómo había llegado aquí, atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas sociales y otro lleno de promesas prohibidas. Las calles del barrio seguían siendo testigos silenciosos de nuestra conexión secreta mientras explorábamos cada rincón juntos durante esos momentos robados. Una tarde decidimos encontrarnos nuevamente en nuestra cafetería habitual. Era nuestro refugio secreto donde compartíamos risas y miradas cómplices lejos del juicio ajeno. Pero esa tarde algo había cambiado, había una tensión palpable en el aire cuando llegué. Él ya estaba allí esperando, su expresión era seria y distante cuando le saludé con un beso suave en la mejilla antes de sentarme frente a él. Necesitamos hablar, dijo finalmente después de unos minutos llenos de silencio incómodo. El corazón se me detuvo ante sus palabras, sabía que este momento llegaría eventualmente pero no estaba preparada para escucharlo ahora. ¿Sobre qué?, pregunté tratando de mantenerme serena. Sobre nosotros, sobre lo que estamos haciendo. Su mirada penetrante buscó respuestas en mis ojos mientras yo luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo complicado que todo esto había llegado a ser para mí. Las palabras parecían escapar cuando intenté articular mis pensamientos. Sabía muy bien lo arriesgado que era continuar así, pero también entendía cuánto significaba para mí tenerlo cerca, aun cuando eso significara jugar con fuego nuevamente. La conversación continuó girando alrededor del dilema moral que enfrentábamos. Cada argumento presentado parecía reforzar las barreras invisibles entre nosotros, aunque ambos sabíamos cuán fuertes eran nuestras emociones mutuas. Finalmente decidimos dar un paso atrás para reflexionar sobre lo vivido hasta ahora, sabiendo muy bien que sería difícil alejarse uno del otro después de haber cruzado tantas fronteras juntos. Pero también sabiendo aún más claramente cuán frágil era nuestra situación actual ante los ojos del mundo exterior.
Así pasaron los días siguientes entre encuentros furtivos llenos tanto de pasión como también incertidumbre respecto al futuro. ¿Era realmente posible encontrar una salida? La realidad comenzaba a golpearme con fuerza cuando menos lo esperaba. Mi esposo comenzó a hacer preguntas sutiles acerca del tiempo pasado fuera, notando detalles pequeños pero significativos sobre mí. El eco constante del conflicto interno crecía cada vez más fuerte dentro mío mientras trataba desesperadamente mantener todo bajo control. Sin embargo, sabía muy bien cuánto tiempo podría durar esta dualidad antes que todo estallara por completo. La tensión en mi hogar se volvió palpable, como una cuerda tensada a punto de romperse. Mi esposo, con su mirada inquisitiva, parecía cada vez más consciente de la distancia que se había creado entre nosotros. Su pregunta inesperada sobre mis días con su hijo resonó en mí como un eco lejano. ¿Te has divertido?, inquirió en un tono que no dejaba lugar a malentendidos. La forma en que lo dijo me hizo sentir expuesta, como si cada palabra fuera un examen de mis emociones ocultas. Mientras trataba de responder con una sonrisa forzada, recordé las miradas furtivas y las risas compartidas con él. Aquellos momentos robados parecían brillar intensamente en mi memoria, contrastando con la monotonía del día a día. La culpa comenzaba a consumir mis pensamientos. Cada vez que miraba a mi esposo, veía su bondad y su dedicación, pero también sentía el peso de mi secreto. Sí, fue agradable, respondí finalmente, eludido por la verdad que ardía dentro de mí. La conversación se desvió hacia otros temas triviales, pero la incomodidad persistía entre nosotros como una sombra silenciosa. Mientras hablaba sobre el clima y los planes para el fin de semana, mis pensamientos vagaban hacia él, hacia su risa juvenil y esa chispa que había encendido algo en mí. El día siguiente trajo consigo una sorpresa, un mensaje del hijo de mi esposo. ¿Podemos hablar? Necesito contarte algo, decía escuetamente. El corazón me dio un vuelco, la mezcla de ansiedad y emoción me invadió. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. Nos encontramos en una pequeña cafetería en el barrio del Carmen, un lugar donde las conversaciones solían fluir entre risas y secretos. Al verlo acercarse noté algo diferente en él, había una vulnerabilidad en su mirada que no había visto antes. Se sentó frente a mí y tras unos momentos de silencio incómodo, finalmente habló: no puedo seguir así. Su confesión me dejó sin aliento. Lo que había comenzado como un juego inocente se estaba convirtiendo en algo más profundo y complicado. Siento que hay algo entre nosotros, continuó, su voz temblando ligeramente. No quiero ser solo el hijo de tu esposo, quiero ser más. Mis emociones se agolpaban dentro de mí como un mar embravecido. Las palabras flotaban en el aire entre nosotros, llenas de promesas y miedos por igual. ¿Era posible que él sintiera lo mismo? ¿Era esta la razón detrás de nuestras miradas furtivas? La atracción que había crecido entre nosotros ahora parecía palpable e innegable. Esto no es correcto, murmuré casi sin pensar, aunque mi corazón latía con fuerza al decirlo. La idea de renunciar a lo prohibido me aterrorizaba tanto como me fascinaba. Lo sé, respondió él con sinceridad desgarradora. Pero no puedo ignorarlo más. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y angustia, era evidente que estaba luchando contra sus propios demonios internos. A medida que conversábamos sobre lo inevitable, las palabras se tornaron pesadas y cargadas de significado. El ambiente acogedor del café se transformó en un espacio tenso donde cada susurro parecía amplificarse por la gravedad del momento. Finalmente decidí romper el silencio: ¿y si esto nos causa daño? No solo a nosotros, sino también a tu padre. Las palabras salieron sin filtro, la lealtad hacia mi esposo brotó instintivamente desde lo más profundo. Él bajó la mirada por un instante antes de responder: no quiero hacerle daño a nadie, pero tampoco puedo seguir sintiéndome así. Su honestidad resonó en mí, haciéndome cuestionar todo lo que había sido hasta ese momento. La conversación giró hacia nuestras vidas cotidianas, ambos compartimos anhelos reprimidos por años de rutina monótona e insatisfacción emocional. Recordamos viejas historias sobre las fallas y cómo solíamos disfrutar juntos del bullicio festivo antes de perdernos en nuestras vidas adultas. ¿Te acuerdas cuando éramos niños?, preguntó él repentinamente con nostalgia en su voz. Todo parecía más sencillo entonces.
Asentí lentamente mientras una ola de melancolía me envolvía. Esos días felices parecían tan lejanos ahora. Las horas pasaron volando mientras nos sumergíamos más profundamente en nuestra conversación prohibida. Sin embargo, la realidad siempre acechaba tras cada palabra pronunciada. Lo nuestro era un camino peligroso lleno de consecuencias inciertas. Al salir del café, el aire fresco chocó contra nuestros rostros mientras nos dirigíamos hacia diferentes direcciones. Sabía que este encuentro marcaría un antes y un después para ambos. La sensación era abrumadora. Cada paso me alejaba del calor generado por nuestra conexión secreta. Esa noche regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré, su sonrisa habitual iluminó la habitación, pero yo solo podía pensar en lo ocurrido durante el día. ¿Todo bien?, preguntó sin apartar los ojos de la pantalla mientras yo asentía distraídamente. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado, pero dentro mío todo estaba revuelto, los sentimientos encontrados amenazaban con estallar al menor descuido. Cada vez era más difícil mantener esta fachada perfecta mientras lidiaba con mis propias emociones contradictorias. Las noches siguientes fueron similares. Intentaba concentrarme en las tareas diarias mientras mi mente divagaba hacia él y nuestras conversaciones clandestinas llenas de anhelos compartidos y temores ocultos. Sin embargo, no podía escapar del destino inevitable que acechaba al horizonte. Sabía muy bien que pronto tendría que enfrentarme a mi esposo sobre esta nueva realidad, o seguir viviendo atrapada entre dos mundos irreconciliables. Las semanas transcurrieron y la presión se tornaba cada vez más pesada. La rutina diaria se volvió un laberinto del que no podía escapar. Caminaba por las calles del barrio del Carmen, observando a las parejas que reían y compartían momentos, mientras yo me sentía como un espectador en mi propia vida. Las fallas se acercaban con su bullicio y colorido, pero en mi interior solo había una grisácea monotonía. Un día, mientras tomaba un café en una de mis cafeterías favoritas, vi a un grupo de amigos que se acercaban. Eran conocidos de mi esposo, pero no pude evitar sentirme incómoda. Cuando comenzaron a hablar sobre la vida y las relaciones, sus comentarios resonaron en mí como ecos de mis propias inseguridades. «¿No es curioso cómo algunas personas parecen tenerlo todo y aún así no son felices?», dijo uno de ellos. Las palabras me atravesaron como un dardo. Miré por la ventana, intentando ocultar la tormenta interna que se desataba en mí. El encuentro casual se tornó en una conversación más profunda. Hablamos sobre el amor y las expectativas, sobre los sueños perdidos y las decisiones que nos definen. En ese momento comprendí que no solo estaba atrapada entre dos mundos, también estaba perdiendo partes de mí misma en el proceso. Al regresar a casa esa tarde, una sensación de vacío me acompañó. Mi esposo me recibió con su habitual indiferencia, sumido en sus propios pensamientos. Preparé la cena casi automáticamente, sintiendo cómo los recuerdos de mis momentos con el hijastro se entrelazaban con cada movimiento. Una noche, mientras mirábamos televisión juntos, él mencionó algo sobre su hijo: «Siempre ha sido un buen chico. A veces creo que tiene más sentido común que muchos adultos». Su tono era tan distante como siempre. Eso me hizo reflexionar sobre lo que había estado construyendo a escondidas. La culpa comenzó a carcomerme nuevamente. Era consciente de que mis sentimientos hacia el hijastro eran peligrosos y egoístas. Pero al mismo tiempo, esa conexión me hacía sentir viva por primera vez en años. En lugar de enfrentar mis emociones directamente, opté por esconderme detrás de una fachada aún más sólida. A medida que pasaban los días, buscaba momentos para estar sola con él durante las visitas familiares. Cada encuentro era una mezcla de emoción y temor, cada mirada intercambiada parecía cargar un peso significativo. En esos instantes robados, todo lo demás desaparecía, el matrimonio monótono y la soledad se desvanecían como si nunca hubieran existido. Una tarde decidimos dar un paseo por el parque cercano a casa. El sol brillaba intensamente mientras hablábamos sobre nuestras vidas. Él compartió sus sueños y temores con una sinceridad que nunca había experimentado antes con nadie más. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al caminar juntos, la electricidad fue innegable. «¿Te gustaría hacer algo diferente este fin de semana?», preguntó él con una sonrisa traviesa en su rostro. No pude evitar sonreír ante su propuesta.
sin embargo, sabía que cada paso hacia adelante complicaría aún más nuestra situación. Al llegar al final del paseo, nos detuvimos frente a un pequeño kiosco donde vendían helados artesanales. Mientras elegía mi sabor favorito, sentí su mirada fija en mí, era como si pudiera leer todos mis pensamientos ocultos. Esa conexión intensa me asustaba tanto como me atraía. Con cada encuentro clandestino, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se volvía más difusa para mí. La atracción era innegable y había comenzado a cuestionar si realmente quería cerrar este capítulo o si había algo más profundo esperando ser explorado. Sin embargo, el temor al descubrimiento siempre acechaba en el fondo de mi mente. ¿Qué sucedería si alguien descubría nuestra relación? La idea me llenaba de ansiedad y dudas sobre qué camino tomar. Una tarde decidí visitar nuevamente el barrio del Carmen para despejar mi mente antes de enfrentar cualquier decisión definitiva sobre nuestra relación secreta. Caminando por sus calles empedradas llenas de historia y colorido local, recordé los días pasados donde todo parecía más simple. Mientras paseaba sin rumbo fijo, escuché risas provenientes de una terraza cercana donde un grupo celebraba algo especial. Me detuve para observarlos. Sus caras radiaban felicidad genuina mientras disfrutaban del momento presente sin preocupaciones ni secretos. En medio del bullicio festivo del barrio durante esa época del año tan vibrante como las fallas próximas a llegar, sentí una punzada dolorosa al darme cuenta de cuánto anhelaba experimentar esa alegría auténtica en mi propia vida. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente entre mis deseos prohibidos y la vida rutinaria que había construido durante tantos años junto a mi esposo. La noche siguiente fue tensa, sentí como la atmósfera cargada entre nosotros crecía cada vez más pesada mientras cenábamos juntos sin intercambiar muchas palabras significativas. Mi mente divagaba entre recuerdos dulces e imágenes inquietantes del futuro incierto que estaba construyendo poco a poco. Finalmente rompí el silencio. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si? Mi voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Sabía muy bien lo arriesgado que era abrir esa puerta hacia lo desconocido. Él levantó la vista sorprendido por mi pregunta repentina. ¿A qué te refieres? Su expresión mostraba curiosidad mezclada con preocupación. Eso solo aumentó mi ansiedad interna ante la posibilidad de abrir viejas heridas o descubrir verdades incómodas entre nosotros. Antes de poder responderle adecuadamente o formular mis pensamientos correctamente en palabras coherentes, sonó el timbre inesperadamente desde la puerta principal interrumpiendo nuestro intercambio delicado e intenso. El corazón comenzó a latir rápidamente dentro de mí mientras pensaba quién podría ser a esa hora inusual. Temores oscuros surgieron desde lo profundo. ¿Sería alguien relacionado con él? ¿O tal vez alguien traería malas noticias? La incertidumbre envolvía todo cuando él se levantó para abrirla. Sin saberlo aún estaba a punto de enfrentar consecuencias inesperadas por todas mis decisiones ocultas hasta ahora. La puerta se abrió y para mi sorpresa, era mi esposo. Su expresión era de confusión, como si no entendiera por qué estaba tan inquieta. El hijastro retrocedió un paso, su mirada se desvió hacia el suelo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Un silencio incómodo nos rodeaba. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó él, con un tono que mezclaba curiosidad y reproche. La pregunta flotó entre nosotros como una nube oscura. La verdad estaba a punto de salir a la luz, pero no podía permitir que eso sucediera. No es nada, respondí rápidamente intentando restarle importancia al momento. Pero mis palabras sonaron vacías incluso para mí. El hijastro me miraba con una mezcla de deseo y miedo, como si supiera que todo lo que habíamos compartido estaba a punto de desmoronarse. Mi esposo dio un paso más adentro observando el ambiente cargado entre nosotros. ¿Por qué estás tan pálida?, insistió, su preocupación genuina contrastaba con la tensión que yo sentía en mi interior. Solo estoy cansada, dije mientras trataba de mantener la calma. Pero la verdad era que cada palabra me pesaba como una losa. La culpa comenzaba a apoderarse de mí como una sombra persistente. Él no pareció convencido, pero decidió dejarlo pasar por el momento. Voy a preparar algo para cenar, dijo antes de desaparecer hacia la cocina. El alivio momentáneo se mezcló con la ansiedad, sabía que esto no podía durar.
Una vez solos nuevamente miré al hijastro y vi cómo su expresión había cambiado. No puedo seguir así, murmuró él, su voz temblorosa revelando la vulnerabilidad que siempre había querido ocultar. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lo que hemos estado haciendo no es solo un juego para mí, confesó mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad. Quiero algo más serio. El peso de sus palabras me abrumó. Aquí estaba yo atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas y otro lleno de responsabilidades y lealtades rotas. ¿Cómo había llegado a este punto? Había sido tan fácil dejarme llevar por esos momentos robados en los rincones del barrio del Carmen. Es complicado, respondí casi en un susurro, consciente de que cada palabra podría cambiar el rumbo de nuestras vidas. ¿Te importa lo suficiente como para intentarlo? Su pregunta resonó en mi mente como un eco inquietante. Sabía que tenía razón, mis sentimientos eran profundos y reales, pero también había una vida construida sobre cimientos frágiles que amenazaban con derrumbarse ante cualquier movimiento en falso. No sé si puedo, admití finalmente sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a asomarse en mis ojos. La idea de perderlo todo me llenaba de terror. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano entre las suyas. Solo quiero ser honesto contigo. Sus palabras eran sinceras y vulnerables, cada latido del corazón parecía resonar en ese pequeño espacio entre nosotros. Justo cuando iba a contestar, escuchamos ruido proveniente de la cocina. Mi esposo había dejado caer algo al suelo y maldijo suavemente en voz baja. El sonido rompió nuestra burbuja momentánea y nos recordó la realidad inminente que nos acechaba. Debo irme, dije rápidamente, retirando mi mano de la suya como si me hubiera quemado al tocarla. No podía permitir que esto se volviera más complicado, ya era suficiente carga emocional para llevar. Salí apresuradamente del salón hacia el pasillo oscuro donde el eco de mis pasos resonaba como un recordatorio constante del conflicto interno que enfrentaba cada día desde aquel primer encuentro casual durante nuestra visita familiar. Mientras caminaba hacia la puerta principal, sentí como las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Era una lucha interna entre lo prohibido y lo conocido, entre el deseo ardiente y la lealtad desgastada por los años. Al abrir la puerta para salir al aire fresco de Valencia, me encontré frente a un mar de luces brillantes iluminando las calles mientras las fallas comenzaban a cobrar vida alrededor mío. Las risas llenaban el aire junto con el aroma tentador de buñuelos recién hechos. Todo parecía surrealista después del intenso intercambio emocional vivido dentro de casa. Las calles estaban llenas de gente disfrutando del festival sin saber lo que realmente sucedía detrás de esas puertas cerradas donde yo luchaba contra mis propios demonios internos. El bullicio del mercado central resonaba en mi mente mientras intentaba encontrar claridad en medio del caos emocional. Sin embargo, algo dentro me decía que no podía seguir así indefinidamente. Tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de mis decisiones ocultas y decidir qué camino elegir. ¿Seguir aferrándome a esta relación clandestina o regresar completamente al matrimonio monótono? Pero antes incluso de poder tomar esa decisión crucial, sentí una mano suave sobre mi hombro mientras alguien me llamaba por detrás. ¿Estás bien? Era una voz familiar pero inesperada. Giré lentamente para encontrarme cara a cara con alguien cuyo rostro no esperaba ver esa noche. La confrontación inminente se dibujó claramente ante mí mientras los colores festivos comenzaron a desvanecerse lentamente. La mano suave sobre mi hombro me sacó de mis pensamientos, y al girar, la realidad me golpeó con fuerza. Era él, el hijastro, con una expresión de preocupación que me hizo recordar lo que estaba en juego. La música del festival resonaba a nuestro alrededor, pero todo se sentía distante. No podía ignorar la conexión que había crecido entre nosotros, ni el peso de la culpa que cargaba. ¿Estás bien?, preguntó, su voz un susurro perdido en el bullicio. Miré a mi alrededor, la gente reía y celebraba mientras yo me sentía atrapada en un torbellino de emociones. La chispa que había encendido mi vida parecía ahora una llama peligrosa. Necesito hablar contigo, respondí, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia el abismo. Él asintió y juntos nos alejamos del bullicio hacia un rincón más tranquilo del barrio del Carmen. Las luces parpadeantes iluminaban nuestras sombras mientras el aire se llenaba de tensión. Lo que estamos haciendo no está bien,
continué, mi voz temblando con cada palabra. No puedo seguir así. Su mirada se oscureció un poco como si entendiera la gravedad de mis palabras. Pero había algo en sus ojos que me decía que él no estaba listo para dejarlo todo atrás. «¿Entonces qué quieres hacer?», preguntó con una sinceridad desgarradora. En ese momento sentí que mis decisiones pasadas se cernían sobre mí como nubes amenazadoras. «No lo sé», murmuré al mirar hacia el suelo empedrado. Cada piedra parecía representar un camino diferente, uno lleno de promesas y otro repleto de consecuencias. Las fallas estaban a solo unos días y la ciudad vibraba con la anticipación del festival, sin embargo, yo solo sentía una profunda tristeza. ¿Y si simplemente nos damos un tiempo? Tal vez podamos encontrar una solución, sugirió él, su voz temblando con esperanza. Pero la idea de un tiempo indefinido solo intensificó mi angustia interna. Sabía que el tiempo no borraría lo que habíamos hecho ni cambiaría lo que sentíamos. Eso no es suficiente, respondí finalmente sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. No puedo seguir engañándome a mí misma ni a nadie más. La verdad era innegable, estaba atrapada entre dos mundos y cada decisión tendría repercusiones. El silencio se instaló entre nosotros mientras las luces del festival titilaban en la distancia. En ese instante crucial comprendí que esta relación secreta había transformado mi vida de maneras inesperadas, pero también había creado un caos emocional del cual no sabía cómo escapar. ¿Y si esto es solo una fase?, preguntó él con un tono casi esperanzador. ¿Podríamos volver a ser amigos? Esa palabra resonó en mí como una campana lejana, amigos. Esa era la última etiqueta que quería asignar a lo que habíamos compartido. Amigos, repetí en voz baja, reflexionando sobre lo frágil que era nuestra conexión ahora. Todo lo que habíamos construido parecía desmoronarse ante mis ojos, y el miedo se apoderó de mí nuevamente. Finalmente decidí dar un paso atrás y buscar claridad en medio del caos emocional. Necesito tiempo para pensar, dije con firmeza mientras comenzaba a alejarme lentamente hacia el bullicio del festival. Pero antes de perderme entre la multitud, su voz me detuvo. No quiero perderte. Su súplica resonó profundamente en mí, por un momento sentí la tentación de volverme y abrazarlo, pero sabía que eso solo complicaría aún más las cosas. Al regresar a casa esa noche, las luces brillantes de Valencia parecían burlarse de mí mientras caminaba por las calles vacías del barrio donde solía sentirme viva. La rutina diaria esperaba como siempre, el sofá desgastado donde solíamos pasar las noches juntos viendo televisión y los silencios incómodos durante las cenas familiares. El regreso al hogar fue como una condena silenciosa, cada rincón recordaba momentos felices compartidos con mi esposo, pero también me recordaban cuánto había cambiado desde entonces. La sensación de invisibilidad regresó con fuerza, ya no era solo una esposa complaciente sino alguien atrapada entre dos mundos irreconciliables. En los días siguientes intenté retomar mi vida habitual, ir al mercado central para comprar verduras frescas y participar en los preparativos para las fallas junto a mi esposo. Sin embargo, cada risa compartida o conversación trivial se sentía vacía e inauténtica. Mientras ayudaba a decorar nuestra casa para las festividades, mis pensamientos vagaban hacia él, su sonrisa despreocupada y los momentos robados llenos de complicidad aún resonaban dentro de mí como ecos persistentes. ¿Era posible regresar a esa normalidad sin sentirme completamente perdida? Una tarde decidí visitar una cafetería local donde solíamos ir juntos para tomar café y disfrutar del bullicio cotidiano del mercado cercano. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras observaba cómo otros disfrutaban de sus vidas sin preocupaciones evidentes. Sin embargo, cuando entré en ese lugar familiar por primera vez sin él a mi lado, la soledad me envolvió como una manta pesada e incómoda. La risa alegre de otros grupos contrastaba fuertemente con mi propio silencio interno, me sentía más sola que nunca entre aquellos rostros ajenos. Fue entonces cuando vi algo inesperado, su figura cruzando la calle frente al café junto a unos amigos, su risa sonando clara y libre como si nada hubiera pasado entre nosotros. El corazón se me detuvo por un instante al darme cuenta de lo lejos que estábamos ahora uno del otro. Él seguía adelante mientras yo luchaba por encontrar sentido en mis decisiones pasadas. La culpa se transformó rápidamente en dolor agudo cuando entendí cuán irrevocables eran nuestras elecciones,
cada uno había tomado caminos diferentes sin saberlo realmente hasta ese momento crítico donde todo comenzó a desmoronarse ante nuestros ojos. Decidí salir antes de ser vista por él o sus amigos, huir antes de enfrentar otra vez esa conexión imposible e inalcanzable entre nosotros dos. Mientras caminaba hacia casa bajo el cielo estrellado valenciano, pensé en cómo enfrentar esta nueva realidad sería inevitable. Ya no podía seguir escondiéndome detrás de sonrisas falsas ni conversaciones triviales con mi esposo porque sabía muy bien lo frágil y efímero que era todo esto. Justo cuando llegué frente a nuestra puerta principal escuché risas provenientes del interior, eran voces familiares celebrando algo juntos. ¿Serían capaces ellos también de ignorar lo evidente? Sin pensarlo 2 veces abrí la puerta dispuesta a enfrentar cualquier cosa dentro, pero al entrar vi algo inesperado. Mi esposo estaba sentado junto al hijastro conversando animadamente sobre los planes para las fallas. Y aunque todo parecía normal por fuera, dentro mío todo cambió repentinamente.